El jueves anterior, aun cuando hubo una fuerte lluvia, ¿sí?, se pudo terminar el capítulo 17 de Hechos. Hechos, capítulo número 18. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18. Si quiere ubicarse más adelante, tiene toda la libertad, ¿sí?, de venir a los puestos acá al frente. Gloria a Dios. Vamos a leer del verso 1 al versículo número 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18, verso 1 al 8. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Dios del cielo. Padre, en esta hora, nuevamente, mi Señor, te damos muchísimas gracias por habernos, Dios mío, dado la motivación y el interés de venir a tu casa. Señor amado, sé propicio, mi Dios, en este tiempo. Permite que tu palabra sea la que hable a nuestros corazones. Sé tú mismo, mi Dios, instruyéndonos, capacitándonos para poder ser obreros aprobados, para tener siempre defensa del Evangelio y dársela a quien nos demande. Señor amado, háblanos a través de esta palabra, conforme, Dios mío, a la voluntad de tu glorioso Espíritu. Asimismo, tomo cautivo, Padre, todo pensamiento, toda cosa contraria que quisiera desviar nuestra atención a la predicación de esta palabra, para que nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu se llene del glorioso poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te doy, porque tu poder se ha de manifestar, Padre, con gran poder y gloria en esta noche, en esta iglesia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Hechos capítulo número 18. Recordemos que en el capítulo 17, ¿sí?, del verso 16 en adelante, Pablo tuvo que prácticamente huir, ¿sí?, para refugiarse en la ciudad de Atenas, una ciudad, de acuerdo a lo que se pudo analizar la semana anterior, entregada a la idolatría. Ahí Pablo, dice la Escritura, tuvo una confrontación con dos corrientes filosóficas, una sí llevada a cabo por los epicúreos y otro movimiento filosófico también llamado los estoicos. Ahí él, en un lugar llamado Areópago,
predicación, una gran predicación, tratando de presentarles a Cristo, el resucitado, como el Salvador del mundo. Pero sin embargo, la Escritura mencionó que ellos, al escuchar de la resurrección, le dijeron a Pablo: otro día te oiremos acerca de estas cosas. Ante ese rechazo del Evangelio, Pablo avanzó y continuó tal como lo declara el capítulo 18, verso número 1. Ahora se encuentra en la ciudad de Corinto, recordando que Pablo estaba solo en Atenas, ya que la Escritura menciona en el capítulo 17 que Silas y Timoteo fueron posteriormente a darle alcance a Pablo, ya que a Pablo se le urgía que salga de aquella ciudad porque lo iban a matar. Verso número 1, entremos ahora en detalle en el capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue, dice la Escritura, ¿a dónde? A Corinto. De hecho, Corinto, es una de las ciudades principales en la que Pablo posteriormente escribe 2 cartas. Muchos de ustedes han de haber escuchado las cartas primera y segunda epístola de Corintios. Amén. Es en esa región donde dice la Escritura, verso 2, que halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, es decir, perteneciente a la región del Ponto, recién venido, dice la Escritura, de Italia, juntamente con ¿quién? Con Priscila, su mujer. Si bien es cierto, Aquila y Priscila por primera vez conocían a Pablo, de estos dos la Biblia habla mucho acerca de ellos, ya que esta pareja, este matrimonio, posteriormente son una fuerza para que el Evangelio despunte o despegue en la región de Corintio. De hecho, la Biblia tiene otros pasajes bíblicos donde corrobora la gran utilidad en la que puede, diría yo, operar un matrimonio consagrado a la voluntad de Dios. Venga por favor conmigo a la carta de los Romanos, es decir, el libro posterior a Hechos, capítulo 16. Y mire lo que la Escritura tiene que hablar de Aquila y de Priscila. Libro de Romanos, capítulo 16. Pablo, refiriéndose a ellos, menciona en su carta, versículo número 3. Romanos capítulo 16, verso 3. ¿Lo tiene? Saludad, dice Pablo ahí en esa carta, saludad a Priscila y a quién, y a Aquila. Ahora, aquí hay algo muy peculiar. ¿A quién se nombra como principal? A la esposa, a Priscila, y luego se menciona a Aquila. Ahora, algo muy peculiar. No quiero entrar en mayores detalles, pero sí quiero resaltar que el orden establecido en esa saludación, la menciona primero a ella. De pronto ella era la que despuntaba en la parte espiritual, y el marido bien le pudo haber sido una ayuda idónea para el trabajo espiritual. Pero lo que la Biblia sí menciona en ese verso número 3 del capítulo 16 de Romanos es que ambos eran colaboradores. ¿De quién? Colaboradores de Pablo en Cristo Jesús. Dice el verso número 3, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Amén. Es decir, que ellos habían alcanzado, diría yo, la suficiente experiencia para ahora hacer un matrimonio al servicio de Cristo, siéndole de utilidad en el ministerio al apóstol Pablo. Pero no solamente eso, mire también, más adelante en otro texto bíblico también se los considera como referencia. La primera carta a los Corintios, capítulo 16, capítulo 16, verso 19.
más adelante del libro de Romanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 19. Nuevamente Pablo los menciona. ¿Lo encontró? Las iglesias de Asia os saludan. Y ahí menciona Aquila, y ahora menciona en segundo orden ¿a quién? A Priscila. Aquila y Priscila con la iglesia que está en... ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Dónde se encontraba? En su casa, es decir, en la casa de ¿quién? De Aquila y de Priscila. Recuerde que en aquel entonces las iglesias no podían operar libremente como lo tenemos en la actualidad. Amén. En aquel entonces las leyes prohibían la adoración a cualquier dios que no fuese el dios, sí, diría yo, del César, o aquellos que el César adorara como a Dios. Ahora, la escritura menciona que ellos tenían en su hogar, o llegaron a tener en su hogar, una iglesia. Y dice ahí, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Es decir, que esta parejita, si bien es cierto al inicio, cuando recién conocieron al apóstol Pablo, fueron de alguna manera un soporte, un alivio, ya que dice la escritura, más adelante cuando volvamos a Hechos, fueron colaboradores también aún en el trabajo. Posteriormente este matrimonio se despunta de una manera tan especial, tan vigorosa en el espíritu, que posteriormente logran fundar una iglesia en su propio hogar. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, a la hora de considerar cómo un matrimonio sí puede ser usado grandemente en las manos de Dios. Todo es tener disposición, entrega, devoción para que el Señor use a los matrimonios. Amén. ¿Qué bendición, podría decir yo, qué bendición es cuando en un hogar el esposo y la esposa comparten la misma fe? Lo penoso sería que los dos, teniendo la misma fe, discrepen a la hora de identificarse como cristianos. Recuerde que la cristiandad, por así decirlo, no es una competencia en el matrimonio, es una armonía dentro del hogar. Aquí usted no discute de que yo soy más cristiano que ella o ella es más cristiano que yo. Amén. El cristianismo no es una competencia, es, amado hermano, una armonía, una profesión de fe, de la cual el matrimonio debe de ayudarse mutuamente para que juntos puedan en Dios también exaltar el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Pero, amado hermano, todo, como lo dice la Biblia, todo de mutuo acuerdo. Ahora bien, hay un texto más todavía. Venga, por favor. Más adelante, en la segunda epístola del apóstol, o diría yo, sí, del hijo espiritual de Pablo, Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo número 4. Recuerda esta enseñanza. Cuando avancemos posteriormente a estudios futuros y se hable de Priscila o de Aquila de primer orden y Priscila, sabrá de qué personajes estamos hablando. Capítulo número 4 nuevamente aparece en el escenario bíblico. Capítulo 4, verso 19. Saluda, le dice ahí Pablo, a ti, ¿a quién le dice? ¿A quién? No. ¿Qué le dice ahí? Saluda a Prisca, parece que fuera un diminutivo, ¿sí? Recuerde que Jesús utilizaba inclusive sobrenombres para llamar a sus discípulos. Por ejemplo, ¿cómo le llamó a Pedro? Cefas también le dijo, ¿verdad? Recuerde que el Señor también a Jacobo muchas veces se le determinaba como Santiago. De pronto a Santiago y Jacobo el Señor le dijo que eran los hijos del trueno, o los Boanger, como así se lo logra mencionar en el idioma griego. Sí, en este sentido dice la Biblia con respecto a ambos, saluda a Prisca, pudo haber
diminutivo, no que haya cambiado de mujeres, Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo, amén, como para completar el versículo bíblico. Ahora, dicho esto, retornemos por favor al texto original de estudio, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso número 2. Y halló a un judío llamado Aquila. Ya sabemos ahora bien cómo se desarrolló ese matrimonio. Llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio, cuando se habla de Claudio, se habla del emperador de Roma. Amén. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen ¿de dónde? Saliesen de Roma. Fue, y dice la Biblia, fue a ellos. ¿Quién? Pablo. Amén. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, es decir, que ambos tenían la misma profesión, eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Sí, recuerde, mi amado hermano, que en aquel entonces el hacer tiendas era obviamente un oficio muy conocido. Diríamos en la actualidad, cuando casi ya no se ve mucho de esto, pero antes era muy, diría yo, muy común ver una talabartería. Las personas de mi tiempo se acordarán, los jóvenes dicen, ¿qué será eso? No sé. Sí, trabajar con cuero. Amén. Sí, era muy común ver, diría yo, puntos dentro de pronto de cuadras, ¿no? Que gente que se dedicaba a este tipo de oficio. Arreglaban correas, arreglaban zapatos, bolsos, maletines. Era muy común. En la actualidad eso ha desaparecido. Sí, ya la gente casi no arregla, sino que simplemente medio se daña y lo bota y compra uno nuevo, ¿verdad? Mucha gente hace eso. Ahora, cuando se refiere a hacer tiendas, se refiere que ellos hacían de alguna manera campamentos, especie de carpas, ya que mucha gente tenía el oficio de ir de un lugar a otro, y donde le agarraba la noche, ahí levantaban una tienda de campaña y a dormir. Así de fácil. Ahora, versículo número 3. Eran del mismo oficio y se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Verso número 4. ¿Qué hacía Pablo en Corinto? Verso 4 lo declara. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Ahora, aquí hay que sacar algo en limpio. Cuando la Biblia dice que discutía, obviamente Pablo no es que iba a discutir del Evangelio. El problema era que los judíos que pertenecían a las sinagogas, recuerde, ¿qué era una sinagoga? Ya, era un lugar donde los judíos se dedicaban a qué cosa? A estudiar las escrituras, ¿sí? Eso era una sinagoga. Ahora, Pablo cada vez que llegaba a una ciudad, ¿qué buscaba? Una sinagoga. Ese va a ser, diría yo, el denominador común de Pablo en sus viajes. Pablo, a ciudad que llegaba, ¿qué buscaba? Una sinagoga. ¿Y eso a qué a usted le sabe? ¿Qué buscaba Pablo siempre? ¿Qué buscaba? Un lugar para predicar la palabra, un lugar para congregarse. Amén. No hay excusa. ¿Sí? Pablo siempre buscaba un lugar para congregarse. Mucha gente dice, hermano, ¿por qué no se fuera? Es que me fui de viaje. Pero que allá no hay iglesia. Sí hay iglesia. Lo que pasa es que no tiene el incentivo, no tiene por sí mismo el despertar de buscar un lugar donde congregarse. Ahora, el problema es que donde iba Pablo, sí, siempre a Pablo se le levantaban opositores al mensaje que él llevaba. Ese era el problema. Y cuando eso sucedía, Pablo tenía que contrarrestar, ¿verdad?,
cualquier tipo de enseñanza que no se ajuste al Evangelio de Jesucristo, y por eso se armaban grandes discusiones. Versículo número 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, es decir, los días sábado, porque para un judío el sábado es lo que para un gentil o nosotros es un domingo. Y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué hacían los griegos en las sinagogas? ¿Cómo se determina eso? ¿Cómo se los conoce como los? Usted conoce el término. Los prosélitos. Recuerde, griegos convertidos al judaísmo. Pablo se encargaba, dice la Biblia, de persuadir, verso 4, a judíos y a griegos. Versículo número 5. Y cuando Silas, recuerde que ellos llegaron después y eran colaboradores juntamente con Pablo cuando salieron de qué lugar? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salió Silas y Timoteo? ¿De dónde? De Macedonia, específicamente de un punto llamado Berea. Amén. ¿Cuántos están leyendo la palabra? Gloria a Dios. No parece. Bueno, recuerde, tiene que confirmar en la enseñanza estudiándola en su casa. Verso número 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba ya. ¿Qué estaba Pablo haciendo? De turismo en Corintio. ¿Qué hacía Pablo en Corintio? Vacacionando. ¿Qué dice la Biblia? Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Pero me encanta lo que dice la Biblia en ese verso. No solamente porque dice que estaba predicando de lleno, sino que no hacía lo uno despreocupando lo otro. Porque la Biblia anticipaba en el verso 3 y 4 que ya hemos leído que Pablo tenía como oficio el hacer, que dice, tiendas. Pero oh sorpresa, trabajaba, pero también predicaba. Amado hermano, mucha gente utiliza como excusa esencial, cuidado ahí atrás, que voy a llamar la atención. Mucha gente utiliza, ¿sí?, como excusa su oficio. ¿Para qué? Dígalo usted mismo, ¿para qué? Para no predicar la palabra. Es común escuchar en medio del pueblo de Dios: ay hermano, es que estoy trabajando. Pregunto, ¿quién te dio el trabajo? Cuando andabas sin trabajo, bien que venías a la iglesia, bien que predicabas, bien que te dedicabas a la obra del Señor. Oraste por el trabajo, el Señor te lo dio, y ahora es que ahora estoy trabajando, pues. A ver, ¿qué seguimos nosotros? ¿La creación o al creador? ¿La bendición o al dador o al autor de esa bendición? Obviamente, mi amado hermano, que sí se puede en Dios dar, amado hermano, lo que el Señor mismo nos ha provisto como medio de, diría yo, de fuente de bendición en cuanto diría yo, al trabajo. El trabajo, el oficio no puede ser excusa para limitar nuestro servicio dentro de la obra del Señor. La Biblia declara, venga por favor, si tiene duda, vuélvalo a leer por favor conmigo. Versículo 3, léalo por favor, lea el verso 3. No en vano por eso la Biblia menciona estos antecedentes iniciales y luego remarca la labor espiritual también del apóstol Pablo. Verso 3 que dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Amén. Pablo no se ganaba el sustento diario rascándose la barriga. Él hacía, trabajaba. Pero, amado hermano, en su vida había un equilibrio. Amén. Había un equilibrio. Así como el hombre se excusa muchas, y cuando me refiero al hombre me refiero en general a la raza humana, a la humanidad, ¿sí?
en sus oficios. Es que estoy haciendo esto, es que estoy haciendo lo otro. Yo no digo que no haga. Haga, amado hermano, haga, mi amada hermana, lo que tiene que hacer. Cumpla con sus responsabilidades, pero recuerde, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Si su marido le demanda que haga la comida, hágale la comida. Pero hágala temprano. Quiere que la ropa esté planchada, plánchele la ropa. Y apague la novela. Sencillo. Usted tiene que organizarse. ¿Para qué? Para poder cumplir, mi amado hermano. Porque obvio, cuando usted no cumple sus responsabilidades, ahí sí de seguro sirve a uno y al otro no le sirve. Porque la Biblia es clara en ese sentido. No se puede servir a dos señores. Amén. Versículo número 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Me encanta, que hay algo más que resaltar. Pablo pudo haber dicho, bueno, hasta que venga ¿quién? Usted mismo dígalo, hasta que venga Silas y hasta que venga Timoteo, y yo me espero, no hago nada. A veces eso pasa en la iglesia. Como no viene fulano o ya no viene sultano, no prediquemos hoy día. Como no vino fulano, no vino sultano, todavía no empecemos a orar. Amado, estamos equivocados. Recuerde, y esto es un eslogan mundano, pero lo quiero traer como acotación porque creo que es pertinente. En la obra de Dios somos necesarios, pero no somos imprescindibles. Amén. Usted puede ser de gran utilidad, pero imprescindible en la obra de Dios, no, nadie lo es. Si usted deja de hacer su oficio, Dios levanta a otro mejor que usted para que lo haga. Se lo aseguro. Si yo dejo de hacer lo que a mí me compete como hijo de Dios en su obra, Dios puede levantar, como le dije el otro día a mi esposa, puede levantar a Perry, no, al perrito y ponerlo aquí y predicar mejor que yo. Porque, amado hermano, Dios se glorifica con quien quiere glorificarse. Y cuando alguien no quiere ser usado por Dios o no se quiere dejar usar por Dios, Dios no pasa tiempo, levanta al que tiene que levantar. Amén. Cuidado siendo, como dice Pablo, siendo heraldos, es decir, siendo cabeza, vayamos a terminar como cola. Recuerden, el evangelio no es cómo se empieza, es cómo se termina. Amén. Aquí no es cómo usted arrancó, sino cómo usted llega a la meta. Amén. Pablo no esperó que venga Silas. Pablo no se autoconsoló diciendo, bueno, yo voy a empezar a predicar cuando venga Timoteo, porque quiero que de pronto me vea cómo lo hago. No, amado hermano, Pablo aprovechaba, como dice la Biblia, hay que redimir el tiempo. Pablo dijo, estoy aquí, el Espíritu Santo está conmigo, Cristo mora en mí y yo tengo labios, tengo facultad, tengo palabra de Dios, tengo que compartirla con otros. Venga por favor al libro de Romanos. ¿Por qué es tan necesario martillar en esto? Mire lo que nos declara la Escritura al respecto. Capítulo 10. Recuerde este texto y subráyelo para que no se lo olvide. Verso número 14 en adelante. Romanos capítulo 10, un texto conocido, pero de pronto olvidado. Capítulo 10, verso 14, ¿lo tiene?
dice el Señor, a manera de pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Y yo pongo el asunto, ¿qué dice ahí? Sin haber, ¿qué dice ahí? ¿Quién les predique? Mire, ese texto, ¿a dónde apunta con estas tres preguntas? A buscar si de alguna manera la responsabilidad que recae en la iglesia a la hora de no proclamar el evangelio de la salvación. Dice aún más el verso número 15. ¿Y cómo predicarán? ¿Qué dice ahí? Si no fueren enviados. Ahora yo pregunto, sobre todo aquí, yo no puedo hablar por otra iglesia, solamente hablo por la que conozco, por esta. Aquí yo creo que hasta la saciedad, mientras en otros lugares dicen, no vayan a predicar aquí nomás, aquí adentro, aquí no nos vamos a contaminar. Pero desde este púlpito lo que más se le dice al pueblo de Dios es, ¿qué esperamos para qué? Para predicar la palabra. Y hoy he venido con lija, para dejar bien lisa la madera. Amén. ¿Cuántos quieren salir bien puliditos? Gloria a Dios. ¡Qué berrinche que hicieron los evangelizadores! ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? A ver, los que vienen a evangelizar, ¿sí o no? Que sí, que estamos desorganizados, que falta esto, falta lo otro, que quiero capacitarme, quiero instrucciones, quiero mapa, quiero material. Todo se les dio. Todo se les dio. Se dio capacitación. Ahí están los tratados, por miles guardados. Ahí están los mapas. Ahí están las manzanas. Se hizo responsable. Pregunto, ¿dónde están los evangelizadores? Dijo el Señor en una ocasión, vino Juan, hablando de Juan el Bautista, que ni comía, ni bailaba, por así decirlo, ni aplaudía, y la gente lo condenó y lo mataron. Bien, vengo yo, hablando de Jesús, que como con pecadores, ¿verdad? Que no me lavo las manos, es decir, que me junto con gente pecadora, y también me condenan. Diría cualquiera, palo porque boga, palo porque no boga. Amados, hay una responsabilidad, hay una tarea, y la Biblia dice que esa tarea debe de ser cumplida siempre y cuando haya alguien quien nos envíe. Y yo me incluyo, mi amado hermano, debemos salir a predicar. Amén. Hágalo de buena gana o hágalo de mala gana, pero hágalo. Pablo así lo dijo. Hay quienes predican de buena gana y dice recompensa tendrán. Y los que hacen de mala gana, dice que también que lo hagan. Igual cumplen. Pero amado hermano, la Biblia sí dice, y hay un juicio que dice, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Y ese ay no es de gozo, que diga, ¡ay qué bonito! No, no. ¡Ay de dolor! ¡Ay de qué cosa! De confrontación. Pablo nos da, mi amado hermano, una bofetada con guante blanco en esta noche a esta iglesia, sí, dejando bien marcado que él no necesitaba a nadie para poder manifestarle a los hombres, sí, el evangelio de la salvación de Cristo. Y en esta noche Romanos capítulo 10 remarca, mi querido hermano, en el verso 15 lo siguiente: ¿cómo predicarán si no fuesen enviados? Y amada iglesia, mi casa será llamada casa de oración. Esta no es solamente para los evangelizadores, es para toda la iglesia.
Porque anunciar las buenas nuevas de Jesús no es para unos 15 ni para unos 20, es para todos aquellos que han sido salvos por la gracia y la misericordia del Hijo de Dios. La Biblia dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Es la demanda de Dios para nosotros. Termino el verso 15. Como está escrito, dice ahí mi Señor, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esa es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hechos capítulo 18, verso número 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Verso número 6. Pero oponiéndose, y aún más, ¿qué dice? Y blasfemando, recuerde que la blasfemia es no tanto ese insulto, sino el rechazo al Evangelio. Amado hermano, no hay blasfemia más grande que aquella que se le pueda hacer, dijo Jesús, ¿a quién? Que la gente lo denomina como el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra quién. ¿Y cuál es el pecado imperdonable? ¿En qué consiste? En rechazar el Evangelio de salvación. Ese es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque recuerde que es el Espíritu Santo, cuando se predica el Evangelio, el que redarguye de pecado al hombre. Y cuando alguien redarguido por el Espíritu Santo se obstina en rechazar el Evangelio, porque más aprecia o más estima sus obras de tinieblas, automáticamente le está diciendo al Espíritu Santo, yo no quiero recibir lo que tú me vienes a traer en este día. Es como que a Dios le dice, no, yo de ti no quiero nada, cuando Dios a nosotros nos lo ha dado todo. Amén. Dios se despojó de todo. Por eso es que Dios llama a los hombres para que también se lo den todo. Dios no quiere una hora de tu tiempo. Dios quiere las 24 horas de tu tiempo. Dios no quiere una parte de tu cuerpo. Dios quiere todo tu cuerpo, toda tu alma. Por eso es que el Señor dice, quiero que sí, que lo busquemos o que lo amemos con todo. Nuestra fuerza, nuestra alma, sí, todo nuestro ser, todo. Ahora, dice la Escritura en el versículo número 5, testificándole a los judíos que Jesús era el Cristo, pero verso 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, ¿quién? Pablo, ¿qué les dijo? Sacudiéndose los vestidos, ¿qué le dijo? Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Diría en buena ley, yéndonos en el Antiguo Testamento, en el precioso pasaje del atalaya. Si el atalaya viniera a ver la espada y se quedara callado y no proclamare, no alertare al pueblo que está en la ciudad, si el enemigo entra y destruye, el atalaya será culpado de toda la sangre que se derrame en esa ciudad. Pero si el atalaya, al ver venir la espada, proclamare a la ciudad que el enemigo viene, pero la ciudad no se apercibiere del mal que viene, el atalaya quedará libre de culpa, pero los que mueren serán, amados hermanos, cada uno de ellos considerados culpables por no obedecer o por no apercibirse de la voz del atalaya. Dice la Biblia, y venga simplemente como referencia, vayamos por favor al Antiguo Testamento. Libro de Isaías.
Ezequiel 33, perdón, he equivocado. Ezequiel 33. Rapidito. Más adelante. Ezequiel 33. ¿Lo tienen? Rápidamente, leámoslo. Por si acaso se diga, no hermano, eso se lo inventó el pastor. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Lo tiene? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere, ¿qué dice ahí? Por atalaya. Recuerde que el atalaya era aquel hombre que, siendo elegido de entre su pueblo, era ubicado en la parte más alta, o en la torre, o en la muralla de la ciudad, para que esté como vigía o vigilante, ¿sí? Para alertar al pueblo. Verso 3. Y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, ¿qué dice ahí? Hiriendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Ahora recuerde el escenario de Pablo. Pablo anunciando que Jesús era el Cristo. ¿Qué hacían los judíos en la sinagoga? Se oponían y aún blasfemaban. Ahora recuerde, el evangelio son buenas nuevas para salvación, para los que creen. Pero para los que lo rechazan es juicio y condenación. Pablo anuncia el evangelio. Ellos son renuentes a aceptar a Cristo. Y Pablo, cansado de disertar, de hablar y de exponer bíblicamente, ¿sí? Y al ver la obstinación de ellos, Pablo, ¿qué hace? A manera de simbolismo, pone en práctica algo que Jesús le había dicho a sus discípulos: en el lugar que no recibieren, sacudid el polvo de vuestros pies y salid de ahí, porque más tolerable será el juicio en Sodoma y en Gomorra que en aquella ciudad. Amén. La escritura menciona, versículo número 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya, ¿cuántos son atalayas de Dios aquí? Esta no es la revista que pregona a los testigos de Jehová. Cuidado, tenga mucho cuidado con eso. Sí, ese tipo de revistas no son de inspiración divina, sino de una imprenta, sí, en la cual es conocida como la Watchtower. Amén. Eso no es inspirado por el Espíritu Santo. La Biblia sí lo es. Dice el Señor, el verso 6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, es decir, sabe que tiene en su poder el evangelio de la salvación, pero prefiere estar echado durmiendo y no venir a predicar. Amén. Amén. Oyendo a trabajar, está callado, y el amigo de al lado no tiene el evangelio que él sí lo tiene, porque le da pereza abrir la boca. Amén. ¿Qué dice ahí? Verso 6. Pero si el atalaya viere venir la espada, y la gente de ahí, ¿qué espada? Hermano, hay un juicio que se viene. ¿Cuántos están viniendo los días viernes? ¿Qué estamos estudiando? El Apocalipsis. ¿Y qué se estudia? Flores para el mundo. Y el pueblo, obviamente porque no habla, viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada, hiriere, dice ahí, de él alguno, es
fue tomado por causa de su pecado. Pero, oye bien, atalaya de Dios, demandaré, ¿qué dice ahí? Su sangre de mano, ¿de quién? Del pastor, dice ahí. ¿No, de quién? Si tú tienes este mensaje y te lo guardas por ociosidad o por darle prioridad a tu agenda de trabajo, en vez de la agenda de trabajo de Dios, la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que la sangre de esa persona que se pierde, Dios te la demandará ¿a quién? A ti. Amén. Versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, óyelo bien, este mensaje es para cada integrante del cuerpo de Cristo, me incluyo. A ti pues, pon ahí tu nombre, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, es decir, ¿quién es el impío? El que conoce la palabra pero no la quiere vivir. Cuando yo le dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Más claro, ¿sí? Si queremos con manzanas, hacemos un ejercicio con manzanas. Y si tú, verso 9, avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él, es decir, el impío, no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y después decimos, hermano, ¿cómo estás? Estoy bien, dice. ¿Seguro que está bien? Claro, estoy bien con Dios. Seguro. Vuélvete a mirar en el espejo de Dios, no en el espejo que tienes en tu casa. ¿Sabes cuál es el espejo de Dios? Mírate bien. Si te pareces a Cristo, entonces di tú mismo, estoy bien. Pero si no nos parecemos a Cristo, entonces, amado hermano, busquemos la senda que Cristo quiere para nosotros. Hagamos su voluntad y vivamos bajo la cobertura y la bendición de Dios. Amén. Pablo estaba entregado de lleno a la predicación. Versículo número 6. Pero poniéndose obviamente judíos, blasfemando esto, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré. Dijo, ¿a dónde? ¿Me voy a qué? ¿Me voy de vacaciones? ¿Qué dijo? Me voy a ir ahora a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto, dice ahí, ¿a dónde? A la sinagoga, a donde Pablo frecuentaba para predicar. Verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué dice la Biblia ahí? ¿Quién dice que no se pueden ganar a los duros para Cristo? Bueno, él es duro, ¿no, amado hermano? Aquí, ¿quién recibió a Cristo? Un principal de la sinagoga. Amén. Dice la Biblia, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Y no solamente él, se cumplió, ¿verdad?, un precioso pasaje bíblico. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la Biblia, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían. Y aún más, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuántos ya están bautizados? Gloria a Dios. ¿Y en cuánto les falta todavía? El bautismo. ¿Ah?
digan amén también pues, para apuntarlo. ¿Cuántos se quieren bautizar? Gloria a Dios. Los espero en la lista entonces, que del próximo mes empezamos las clases de bautismo. Amén. ¿Qué pasará luego de esta familia, después de haber recibido a Cristo? ¿Qué le deparará en Corintios? Todo será, diría yo, como dirían en el mundo, todo será color de rosa en Corintio. O el enemigo se levantará y creerá oposición. El próximo jueves lo estaremos analizando. Amén. Alabemos y glorifiquemos y prediquemos la palabra de nuestro Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos en esta hora. Dios, gracias Señor. No es lo mismo como yo quiero llevar el Evangelio que a como tú me lo exiges. Señor amado, en esta hora el Espíritu Santo nos ha hablado. El Espíritu de Dios, utilizando su palabra, nos ha hecho ver nuevamente en el error en el cual hemos estado viviendo. Señor amado, despiértanos de este sueño. Alúmbranos, Espíritu Santo, para que Cristo resplandezca en nosotros. Si hemos dejado a un lado las responsabilidades para con el Dios de la creación, hoy, en el nombre de Jesús, retomamos las funciones que Dios mismo nos ha otorgado. Si en el mundo cumplimos, si para el hombre le cumplimos, cuanto más para el Dios que lo ha dado todo, no le he de cumplir de gracia y de amor el servicio que Él requiere de mí. Señor amado, en el nombre de Jesús, úsame, Señor, como instrumento en tus manos para hacer de ti, mi Dios, de ti, mi Señor, una bandera que el mundo pueda ver a través de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabamos y bendecimos a Dios en esta hora.